¿algún tip para convivir con esta sociedad que en parte está en decadencia? Profe, no, yo creo que ser como empático, pues, o sea, como ponerse en los zapatos del otro, muchas veces nos apresuramos a hacer conjeturas o conclusiones por la emoción y eso nos da como una mirada sesgada de las cosas y no nos permite comprender un trasfondo o ponernos en una posición de diálogo con los demás y pues pasa lo que pasa, que uno se enoja, hay intolerancia, no se llegan a acuerdos. Entonces yo creo que el primer paso es como eso, como ponerme en la capacidad de escuchar a los demás y preguntar. Y que los demás también se dejen ayudar, porque muchas veces uno dice como, no, mira, te pasa algo, solucionemos, y la otra persona es como, no, 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 dejemos así, todo bien, y vaya, vayas al carajo, lo que sea. Sí, es como que es un trabajo de todos. Gracias, Benjamín. Y me haces pensar ¿se acuerdan que yo les decía que yo metí el texto? ¿Cuál fue? Metí el texto de competencias blandas y saqué un texto mío que es más sobre la ética de la responsabilidad interior, eh, que de hecho habla de eso. Y bueno, en este momento están correcciones, un evaluador me hizo algunas correcciones, pero digamos que la esencia del texto sigue siendo la misma, y es que hablar de ética tiene que ser no solo, mucho más allá de un listado de cosas que se debe hacer. eh, es hablar de cómo logramos que, independiente de que tengamos diferencias con el otro, podamos expresarlas de una manera constructiva. Pongo el ejemplo. Les hablaba pues de que en mi caso, pues me parece muy frustrante que nuestro país sea gobernado por Duque, pero trato de ser coherente con lo que he venido investigando, que es esa posibilidad de que, por ejemplo, yo no comparto la visión de un partido como el Centro Democrático, pero ¿cómo logro, por ejemplo, escuchar a los que sí lo comparten e incluso no agredirlos? Por ejemplo, que alguien dijera, no, es que con lo que acaba de pasar, ¿no?, anoche con lo de los policías que asesinaron a este ciudadano, ¿no? Sara Giraldo me escucha mal. ¿Alguien más me escucha mal? No, profe, yo lo escucho full. No, profe, yo también lo escucho Sí, bien. yo me lo escucho bien, profe. Profe, lo escuchamos full. Sara, entonces, para que verifiques tu internet. De todas maneras, recuerden, yo estoy grabando, pues para que queden los registros. Igual la clase de hoy, hago un paréntesis, va a ser más que miremos, corrijamos el parcial, miremos las notas y demás, no vamos a entrar como en contenidos. Entonces, también me gustan estos espacios en los que no estamos tanto centrados, pues les voy a compartir las notas, que ya se las envié, están en la plataforma, en fin, pero que sean espacios más para conversar de asuntos de la realidad nacional y tocarnos por lo que pasa, también buscando unas respuestas prácticas para no solo quedarnos en el diálogo, sino en acciones que nos ayuden a enfrentar esa realidad. Contextualizó a Osvaldo Cárdenas, sobre todo de México, que de pronto no está al tanto de lo que pasó anoche. Digamos que pasó lo que pasó en Estados Unidos hace poco, hace unos meses, ¿me recuerdan el nombre de la persona de Estados Unidos que fue asesinada? George Floyd. George Floyd. George Floyd. George Floyd. Entonces, digamos que pasó algo muy similar ayer. Dos personas, dos policías interceptan a alguien que estaba por fuera, digamos, violando la cuarentena, pero digamos, ¿cómo se llama eso? Lo capturan o lo someten con un arma que no desconozco el nombre, esta que pasa electroshocks. Taser. Taser. Sí, así se llama. Y bueno, la persona fallece, una persona de 44 años, taxista, padre de familia. No, es abogado. Perdón, es que estaba a punto de 46. graduarse de Derecho, pero trabajaba como taxista. No sé si vieron. Creo que todavía no había, o sea, estaba a punto de recibir el título de taxista. Yo tenía entendido que el man era ingeniero aeronáutico también, ya graduado. Tenía, Después de tenía, estu- taxista. tenía estudios de aeronáutica. Si quieren, miremos pues yo la miré aquí en el tiempo, que no es lo más confiable. Ya no hay nada confiable. Yo personalmente no confío ya plenamente en ningún medio. Pero, mira, ya les voy a compartir. Pero pues, Profe, ¿usted no cree que la realidad como socioeconómica de Colombia está obligando incluso a la urbe como a un desplazamiento forzado?
a la urbe, a un desplazamiento forzado. No sé si Y te comprendo. incluso pues a la gente que vive en urbanizaciones o a la gente que vivimos en ciudades, que ya nos da miedo salir a la calle, expresarnos, nos Ah, da ya. miedo incluso trabajar por un sueldo que me parece a mí es ridículo, que el man cambió pues todo esto de las horas, de la manera en que se paga en lo que el empresario le debe ayudar al empleado o el empleador le debe ayudar al empleado. Que el man quitó todo lo de la salud, lo de la pensión y dejó trabajando solo como por horas y con un valor ridículo. ¿No cree usted, profe, que incluso los estudiantes nos están obligando a desplazarnos como a buscar un futuro mejor? Uf, pues me parece una pregunta difícil, Juan, porque a mí incluso me da vértigo cuando hacen unas preguntas de este tipo que, o sea, casi, a ver, cómo les dijera, siento que soy muy responsable en cualquier cosa que diga, ¿no? Entonces, respondería de esta manera, planteando escenarios posibles, ¿cierto? Quieren, les comparto un video, denme un segundo, que les puede servir al respecto, un segundo. Eh, esperen, me acuerdo, sí, ya me acuerdo. Van a decir que tan cansón porque les voy a hablar de un video que yo cito en un video mío, pero es que en este momento no recuerdo. Ah, no, esperen, pero ahí debe estar la referencia a ese video. Denme un segundo. Sí, aquí está. Les voy a compartir audio para mostrarles el video. No el mío, sino el que cito en el video para que no sea tan narcisista todo el tiempo. Sí, yo sí. Mucho bueno, y las personas que en este momento no tienen un ingreso, que están pasando. ¿Ahí escuchan el video? Sí, profe, sí se escucha. Listo. Entonces, ¿hay alguna breve introducción pues, para contextualizar el video que les voy a presentar? Miren, yo he pensado mucho, bueno, y las personas que en este momento no tienen un ingreso, que están pasando necesidad, ¿cómo van a pensar en cómo alimentarse mejor? Y me acordé en estos días de un video que de verdad les recomiendo de este señor, es un campesino de la India, perdón, de Tailandia, vivía cerca de Bangkok, y él se va a trabajar a Bangkok, no consigue empleo, está pasando hambre, está en dificultades y decide volverse a su tierra de origen y comenzar a él mismo a buscar soluciones, incluso para la alimentación, para su ropa. Les recomiendo todo este video, pero les voy a poner un pedacito para antojarlos, miren. And the last thing is, when I get sick, what will I do? I really worry in the beginning because when I have no money, what I will do. But I start to contemplate more. Normally, sickness is normal thing. It's not a bad thing. Sickness is something to remind us that we did something wrong in my life. That's why we get sick. So when we get sick, I need to stop and come back to myself and think about it, what I did wrong. So I learned how to use water to heal myself, how to use earth to heal myself. I learned how to use basic knowledge to heal myself. So after I rely on myself, this whole thing, I feel like life is very easy. Les recomiendo. Ahí les dejo la inquietud. Les recomiendo que se vean ese video. Se llama Life is Easy. Lo consiguen en TED, subtitulado. Me pareció muy interesante porque fue una persona que justamente, digamos, no es exactamente la misma pregunta de Simón, pero sí se relaciona, ¿no? Entonces está en Tailandia, ¿cierto? Bangkok, Tailandia. Sí. Él llega del campo a la ciudad, comienza a estudiar. Bueno, no les quiero dañar todo el video, pero en síntesis, él dice, llego a la ciudad, trato de conseguir un trabajo y me dicen que para conseguir un trabajo tengo que tener unos cartones y después voy a estudiar, pero para estudiar necesito plata y no tengo la plata. Bueno, comienza a plantear como ese problema de poder surgir en las ciudades
si están, digamos, bueno, Manizales no es una megaciudad, pero de todas maneras es una ciudad, ¿cierto? Que a medida que va creciendo, paradójicamente se vuelve también hostil para los que no tienen de antemano, por ejemplo, unas conexiones o una riqueza económica que le permita acceder a títulos, en fin. Y él lo que hizo fue, se fue a las afueras de la ciudad, compró una tierra, comenzó a construir su casa y comenzó a investigar a través de la meditación, pero también a través de la lectura, cómo él podía aprender a cuidar de él mismo, de conseguir alimentos sanos y a bajo costo para tener una buena calidad de vida. ¿Sí? Insisto, les recomiendo el video, pero entonces ese es un camino, digamos, como buscar alternativas, pero fíjense, en este caso la alternativa es que, o sea, él se va, él emigra de la ciudad, pero poco a poco él va creando, incluso es un centro en el que enseña cómo lograr tener una buena calidad de vida sin estar vinculado a la condición de empleado, ¿sí? Esa es una opción. Ahora, personalmente me parece dura. No creo que sea tan fácil. Les pongo ejemplos cercanos. El profesor Camilo Ríos de alguna manera también se fue a las afueras de la ciudad, ¿cierto? En principio él estaba tratando, incluso, ahí me perdonará después Camilo si estoy contando muchas incidencias, pero digamos estaba tratando de crear algo también que fuera así alternativo, pero es un proceso gradual. Entonces él en parte sigue trabajando pues como profesor y el otro tiempo también se dedica como a tratar de gestar ese espacio, pero implica que una persona sea muy emprendedora. O sea, este señor está hablando acá y ustedes lo ven ya realizado, pero imagínense todo el trabajo que tuvo que haber detrás para usted organizar, por ejemplo, construir una casa, aprender a construir una casa, ¿sí? Yo personalmente, lo confieso, soy o como les dijera, soy crítico de la sociedad y tal, pero no quisiera incomodarme tanto en el sentido de irme a comprar una tierra y construir una casa. No sé si me explico. Aunque eso es una tendencia mundial. Las tiny houses, las casas pequeñas, casas que construyen en trailers, ta. Lo digo porque, pues, para poder vivir bien, uno de los aspectos importantes es el de tener casa. Esto para quienes no tienen casa en la ciudad, pero sería un escenario distinto a los que viven en la ciudad, tienen una familia con buenos ingresos y tal, varía, ¿no? Entonces planteo otros escenarios. Les planteo el escenario, pues el otro que para mí sería cercano, que sería pues, mi propio caso, y escucho a los demás respecto a casos que conozcan. Yo pues nací en Bogotá y me vine a Manizales porque exploré antes, bueno, digamos, antes había tenido la oportunidad de vivir un tiempo en España, un tiempo en Estados Unidos, ver otras ciudades donde se vive mejor. Y cuando regresé acá a Colombia, yo dije, ¿por qué regreso? Ahí me perdonan la expresión, pero a este mierdero. Y decidí regresar porque en mi caso, pues el gobierno colombiano fue el que me permitió estudiar con recursos del Estado, ¿no? Con becas, créditos educativos condonables del Estado. Entonces yo decía, me parecía muy cínico, uno, formarse con la plata de los impuestos del país y decir después me voy, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, pues no, tampoco nunca me han ofrecido un cargo en otras ciudades de otros países, también es cierto. Pero al explorar aquí en Colombia, entonces la otra alternativa es, bueno, si uno se va a quedar en la ciudad, ¿cuáles son las ciudades en las que habría unas condiciones menos peores para que haya sostenibilidad? Menos peores me refiero a acceso al agua, a que la densidad de la ciudad, o sea, la cantidad de gente que haya en la ciudad no sea tanta que esté en riesgo la provisión de alimentos, porque sucede que, yo no sé si ustedes son conscientes de eso, la gente está abandonando el sector rural, o esa ha sido una tendencia, ¿cierto?, para venirse a las ciudades, y entonces la producción de alimentos se descuida y aumenta la población. Son ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá, Cali, se están volviendo inviables por eso. Entonces, a nivel de indicadores estadísticos, Manizales es una de las ciudades más sostenibles del país. Manizales, y la otra es Bucaramanga. De resto, están muy jodidas. Entonces, Simón, yo diría que en ese escenario de uno decir, bueno, me quedo en una ciudad, es cómo tú logras, en medio de condiciones que sí que son difíciles y que se están agravando, pero cómo, va a sonar un poco cliché, pero cómo uno, primero estar sano mentalmente, o sea, no estar deprimido y no estar demasiado ansioso para poder, cualquier decisión que vayas a tomar frente a tu vida, ejemplo, termino la carrera o no termino la carrera, tomarla desde la tranquilidad, no desde el miedo, ¿sí?
Porque si ustedes toman la decisión, por ejemplo, dicen, no, ¿para qué me voy a graduar si igual ahora los salarios van a ser una porquería, ¿cierto? En este momento, un graduado de publicidad aquí en Manizales está ganando en agencias como Rowell 1.200.000. En Bogotá, pues en Geometry se puede ganar 1.500.000 cuando comienza y creo que máximo llegará a un tope de 2 millones, 2.200.000 un profesional, ¿no? Pero antes de tomar esa decisión, ¿cómo tomarla tranquilos? Porque también si nos dejamos, por ejemplo, si decimos, no, es que hay un gobierno que gobierna desde el Pero ¿quién vive en Bogotá con 2 millones? Nadie. aunque yo no soy partidario, si me lo preguntan, a mí me da risa como ese imaginario de que vean que Geometry es la meca, ¿cierto? Y que estudian aquí publicidad para irse a Bogotá y son desesperados. Vea, yo he visto gente que rechaza posibilidades, estudiantes que rechazan la posibilidad de hacer la práctica en México, que porque quieren primero ir a Bogotá a ver si les hacen algo. Y paradójicamente les ha pasado que se quedan sin el pan y sin el queso. Pero aún así, tampoco soy total, o sea, también trato de ser objetivo y decir, sí, una persona con 2 millones en Bogotá sí puede vivir. ¿Cómo? Viviendo, yo creo que puede hacerlo con otras personas, o sea, teniendo roommates. Si van a vivir cerca, por ejemplo, si viven en Chapinero, pues pueden pagar un apartamento que les cueste, es que lo que pasa sí es que es muy costoso. Un apartamento en Chapinero de tres habitaciones puede costar que 2 millones de pesos. Entonces se tendrían que reunir 3 personas, o 4 o más, para pagar, o vivir lejos, ¿cierto? Vivir en otros barrios, ¿sí? Alejados. Entonces ahí lo que pasa es que pues pagan menos de arriendo, pero ya lo que se le va es mucho en desplazamiento. Yo vivía, por ejemplo, en la Ciudadela con subsidio. Uy, Eh, ¿cómo salió de allá? ¿Cómo? Yo sé. Era muy duro. A ver, lo chévere, a ver, ¿cuál era la sensación? La Ciudad de la Constitución es un barrio pues, de vivienda social, los arriendos no eran tan caros. Ya, imagínense que la cosa está tan dura que ya está en Ciudad de la Constitución también los arriendos están duros. Ciudad de la Constitución, digan ustedes, es que yo no conozco mucho Manizales todavía, pero digan ustedes, no sabría alguien que conozca y que Puertas pase del Sol, como Puertas del Sol, que queda como muy a las afueras. algo así, sí. Entonces, son Pues ese barrios barrio, sí. relativamente tranquilos, relativamente seguros, quedan en Engativá, en la misma localidad donde pasó esto del señor que asesinaron ayer. Pero sí, yo me demoraba más o menos, o sea, para llegar a trabajar a las 8, yo tenía que salir faltando 10 para las 7, 15 para las 7 de mi casa, para coger el alimento. Entonces son las cosas, ¿no? Entonces vuelvo. Yo personalmente, ¿qué digo? Pues uno tratar de entonces buscar una ciudad que no sea tan pesada y si bien, es que si me preguntan esto ya me tengo que meter a ámbitos que son casi que un poco más metafísicos. ¿En qué sentido metafísico? Yo creo, pero me faltaría hacer más investigación para saberlo, pero que la actitud, el grado de tranquilidad con el que usted se relacione con la vida, sí tiene efecto en los resultados que usted logra en la vida. Es decir, yo sí creo que su forma de pensar y sentir tiene un impacto en las posibilidades que se le dan. Porque conozco compañeros, ejemplo, gente con nivel hasta de doctorado y tal, pero que están con esta actitud de que en la vida nada sale bien y de verdad que no consiguen buenas opciones y terminan incluso dedicándose a otras cosas. Pero bueno, no quisiera hablar tanto, no sé si en parte respondo un poco a lo que planteaba Simón. Profe, sí, en parte. Yo le quiero complementar acá ya dos cositas como para cerrar, que yo digamos, me iría del país buscando ese primer mundo, pero para mí el primer mundo no son los lujos ni nada de esto, sino el primer mundo es como poder caminar tranquilo, que mis hijos se puedan educar bien, que en la calle no me vaya a pasar nada o que no me persigan por estar expresando una idea o lo que pienso, que no le vaya a pasar eso a mi hijo. Digamos, a mí me jala mucho es esa parte como del primer mundo, la tranquilidad y la paz con la que uno se puede desenvolver y la facilidad que uno tiene para llegar a ciertas cosas. Entonces eso sí me jalaría como mucho para afuera, profe. Sí. Pues bueno, en ese sentido sí les diría, Europa yo lo tenía idealizado y tanto viviendo allá un tiempo como conociendo compañeros que estudiaron, mire, ustedes no van a creer, pero tengo una amiga
que ella estaba estudiando en París y pues su doctorado. Y fue a pasear a Bélgica, pues que todavía queda pegadito, sabe, muy barato, etcétera. Y en el parqueadero dejaron el carro y los documentos. Cuando me cuenta, imagínate que me robaran los papeles. Y yo era como, ¿qué? ¿Pero tú en dónde estás? Estoy en Bélgica. En Bruselas rompieron la ventana, me robaron los papeles. Y yo no lo podía creer. Eso fue 2000, o sea, hace unos 3, 4 años. ¿Por qué? Porque Europa sí está colapsando mucho y también por eso se han avivado tanto los sectores de extrema derecha que rechazan a los extranjeros, porque la migración de África es brutal. Uno va a visitar la Torre Eiffel y hay la cantidad de gente árabe y afro que viene de África vendiendo por ahí tengo una cosita de la Torre Eiffel Llaveros. chiquitica, los llaveros. Y cada vez es más, porque es que, o sea, como les digo, es que es un caldo, es muy salvaje la vaina, porque, como les dijera, los índices de natalidad en África y de todos los países asiáticos que están cerca de Europa hacen que mucha gente tienda, la gente de Marruecos, por ejemplo, migra hacia Francia, Bélgica, España, bueno. Hay una película que me vi hace poquito en Netflix, se me olvida ahorita el nombre, no sé si alguien la ha visto, de unos chicos migrantes que van de África a España también. No me acuerdo ahorita el nombre, yo la busco pues. En ese escenario, Europa yo no lo veo recomendable. Reino Unido menos, pues están súper hostiles a la migración. Tanto así que yo tenía la posibilidad de hacer la pasantía en Reino Unido. Ya había sido un camello tramitar la visa gringa y que además me pusieran la traba de la visa de Reino Unido, literalmente me dio rabia y no lo tramité, porque, claro, Europa abriéndose con la visa Schengen, porque Juan Manuel Santos hizo mucho en ese sentido, ¿no? Y los de Reino Unido con ese salvajismo rechazándonos, bueno, en fin. ¿Qué país sí en ese escenario? Porque también me parece viable los que quieran irse del país a tener una vida más tranquila. Efectivamente, países como Canadá, que además está más cerca de nosotros, tienen unos niveles de desarrollo y calidad humana brutal. O sea, la manera en que tratan, por ejemplo, allá a los niños con síndrome de Down, cualquier persona con discapacidad, o sea, viven en el cielo. Lo positivo, ¿no? Acceso a la educación, cultura, ¿no? Aprender inglés, francés. Bueno, ¿cuál es el riesgo? La soledad, ¿sí? Porque si son sociedades muy aisladas, con un clima muy hostil, nosotros los latinoamericanos estamos muy acostumbrados a la cercanía, no tenemos riqueza material, pero aquí sí el hablar con el tendero, el hablar con el vigilante, son otros matices que también ¿cuál es el riesgo? Creo que si uno decide irse del país, pero sin haber solucionado el estar tranquilo consigo mismo, allá también se le va a detonar, ¿sí? Y se le va a detonar más. Profe, qué pena pues ahí como interrumpiendo un poquito, digamos ahorita que tú estabas diciendo que sí tenemos otros tips como para sobreponernos a esto pues como tan trágico que está pasando, tantas matanzas, como ver las noticias últimamente está en serio imposible, pues digamos, obviamente yo respeto todas las maneras de pensar, pues porque por eso se tiene que empezar a saber escuchar al otro y respetar como su pensamiento. Pero digamos, una de las cosas que yo, ¿cómo decirlo? Como que yo uso para no olvidarme como también de mi país, es como todas las cosas buenas, ¿me entiendes? O sea, sí, es cierto y no voy a negar ni estoy diciendo mucho menos que no, eso no importa lo malo que ha pasado, no, por Dios, o sea, está horrible en serio y qué asco. Pero, ¿me entiendes? Tampoco como olvidar, entonces, por esto que esto manche como las cosas buenas del país o las cosas buenas que tenemos, digamos, justamente tú que estás hablando de unas culturas más avanzadas, tipo España, Holanda, hasta Reino Unido. Digamos que todos sí las tenemos un poquito idealizadas por digamos, el avance, o como dice Simón, que también es muy cierto, la paz que uno puede sentir, digamos, tipo caminando 2 de la mañana y saber que no va a venir ningún loco a atracarme. Pero por otro lado, digamos, hace poquito yo tuve la oportunidad de ir a hacer un intercambio con la universidad y es increíble como el distanciamiento y la frialdad con la que se tratan las personas. Digamos, pues gracias a Dios no me tocó a mí, pero yo me estaba bajando de un tren, nos estábamos bajando de un tren unos amigos y yo, y literalmente
un ladrón pues se alzó y como que tenía un cuchillo en la mano y empezó a atracar como a una viejita. Y o sea, fue impresionante porque ahí mismo como que me trasladé a Colombia, porque toda la gente del tren, del vagón, ahí mismo, o sea, como que se corrió y se puso a mirar las ventanas como, no, esto no está pasando conmigo, esto no me importa, todo. Y yo ahí mismo quedé como, juepucha, si esto hubiera pasado en Colombia, vea, pobre ladrón, ya Claro, lo claro. tendrían tirado, mejor dicho, lo tiran del vagón. Y digamos, pues, o sea, aquí también critican mucho como que con el gringo nos tiramos al suelo y no, mejor dicho, y no, pues yo no creo que se trate de eso, sino que a nosotros tratamos como la manera en que nos gustaría que también nos trataran afuera. Y no se trata como de ser lambones. Digamos, pues muchas personas dicen como, digamos, a mí muchas personas me dicen que yo soy relambona con los profesores. Y no es eso, o sea, de verdad que a mí me importa cinco. Si o sea, que un profesor me tenga bien o no, a mí me vale huevo. Sino que a mí sí me gusta, de verdad, pues hablar con el profesor, saber, pues me entiendes, como aprovechar el país donde estamos que se presta como para una relación abierta, como que todo el mundo nos tiene, que los colombianos somos amables, queridos, pues, ¿cómo puede ser que los extranjeros como que son como, no, Colombia sí, pues porque, o sea, vamos a sentir el calor, como la bienvenida, la buena vibra, ya como que ante las adversidades saben sobreponerse, y no como justamente todos los otros países, digamos, Reino Unido tiene una de las tasas más altas de suicidio. ¿Y por qué? Porque la gente es infeliz. Uy, sí, qué bien, yo me gano 5 millones, 2 millones, 3, 4 millones, los millones que sean. Pero cuando uno va y le dice, ay, ¿usted es feliz? No, ni culo. Entonces, lo que, digamos, yo digo es como que yo siempre trato de acordarme de las cosas positivas, porque las noticias, no hay que negarlo, en Colombia lamentablemente las noticias son la cagada, porque lo único que hacen son decir noticias malas, malas, malas y malas. O sea, es lo único que se ve en las noticias. Pero por otro lado, gracias a Dios, existen las redes sociales, que son un poquito como el equilibrio. Y ahí dicen como, no, la buena acción del día, un colombiano hizo esto pasó en Colombia. Entonces, como tratar de no olvidar también todo lo bueno que nosotros tenemos. Pues eso es lo que yo uso. Obviamente, como dije, respetando a todo el mundo y pues no quitándole menos importancia a las cosas malas que pasan. Gracias, Laura. ¿Esto del cuchillo en qué país fue? ¿De qué cuchillo? ¡Ah! Lo del vagón, qué pena. En un viaje que hice con unos amigos a Italia, profe. Italia. Sí, Italia. señor. Fíjense pues, esto no son estadísticas, ¿cierto? Pero, pues, hace 10 años, yo recuerdo cuando la gente hablaba de Europa, era mucho menos común que alguien contara un episodio de estos tipos. Ay, sí, Pero, total. pero ahora es Profe, y súper común. Sí. la verdad es que esto pasa mucho en Europa. O sea, mi hermano que vive en Barcelona ha tenido muchos inconvenientes y muchos episodios de robo. Uno muy reciente fue hace 1 año y medio en uno de sus restaurantes pues, que ingresaron a robar el restaurante, le dañaron toda la entrada y también días antes, no, a 1 año antes de eso, también un trabajador lo intentaron robar y las dos veces siempre han sido gente latina. Lastimosamente los latinos en Europa no los quieren por eso, porque están siempre son como los delincuentes, aunque no se puede generalizar, pero siempre somos como los malos allá en Europa. Gracias, Sebastián. Yo estoy pensando mientras los escucho cómo poder decir algo concreto que sea útil y realista, ¿sí? No un paño de agua tibia. Entonces diría lo siguiente: sea lo que sea que ustedes decidan hacer con sus vidas en general y con su vida profesional en particular, me refiero, terminar o no terminar la carrera, ir a X o Y agencia, ¿sí? Quedarse en X o Y país. Mi sugerencia sería, háganlo siempre desde un sentimiento de paz, ¿sí? Y esto digo realista también, no solo útil, sino realista, o es realista, es útil porque es realista, como vimos con el texto de mindfulness, realmente el estar en una actitud de autoobservación, tener como hábito el contemplarse, genera un efecto físico comprobado, ¿cierto? Segregan sustancias que les permiten tranquilizarse y así el cerebro piensa mejor, ¿sí? Eso es evidencia. Entonces, lo que sea que decidan, que siempre verifiquen que haya sido una decisión que surgió después de haber estado en paz con ustedes mismos. Fíjense que ahí yo no estoy negando los problemas, ni estoy negando lo que pasa en Colombia, ni lo que pasa en Europa, pero que antes de tratar de buscarle soluciones a eso externo, ustedes internamente estén tranquilos, ¿sí?
que es algo que no nos han enseñado, como lo hemos discutido en otras clases. Nos han enseñado que los problemas se solucionan es desde lo externo, pero comencemos por lo interior, ¿sí? Ya con lo interior, yo no sé si alguien quizás lo ha vivido y que quiera compartir la experiencia, pero a mí me ha pasado y me pasa todos los días, o sea, no solo como algo del pasado, sino es mi vida cotidiana, cuando uno se ve agobiado por el trabajo, que después de que uno hace el ejercicio de meditar, de observarse, de procesar un poco con el ejercicio que hicimos en clase o con otras técnicas, uno ve opciones que no había visto, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo y después escucho a alguien si ha tenido la experiencia. Cuando yo pues regresé de Europa y en realidad es traumático porque uno llega un poco sintiendo que aquí no va a conseguir lo que pudo vivir allá, que si bien sí hay más robos y tal, pero también es cierto que, por ejemplo, el sistema de salud europeo es una cosa salvaje de excelente, la calidad de la educación. Las personas en Alemania salen de bachillerato y la práctica de bachillerato es hacer un intercambio internacional en países del tercer mundo. Bueno, entonces llegué acá y yo quería vivir en Manizales y un poco con lo del trabajo. ¿Qué opción me salió? Yo conocí a César Castiblanco, pues el director de programa, y le dije, César, yo quiero quedarme en Manizales. Me dijo, bueno, voy a buscar qué opciones hay. Y había 2 horas para dictar el curso de antropología. 2 horas. Yo estaba pagando arriendo, vivía solo y pagando arriendo con los ahorros. Y mi familia no es una familia que tenga dinero extra, tampoco aguanta hambre, pero no tiene para decirme, David, tranquilo, si no tiene para arriendo, yo le envío o yo le compro un apartamento. No, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la sensación natural que uno va a sentir en una situación así? ¿Cuál creen ustedes? Pues Profe, me ¿cuál? imagino que no sé. La Ay, qué pena, perdón, Simón. Incertidumbre. Incertidumbre. Y que cuando uno no sabe qué va a pasar, ¿qué siente? Desesperación. Desesperación, miedo. O sea, se vuelve uno un 8. Llore, en fin, ansiedad, ¿cierto? Y ese ha sido uno de los episodios que me recordaba a otros que ya había vivido antes en otros escenarios, que tampoco me quiero exceder pues en mí mismo, sino para que se capte el ejemplo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, primero definir, más que definir, procesar la emoción. Ah, bueno, voy a hacer con mi técnica integración emocional o mindfulness o la que a ustedes les sirva para estar con ustedes mismos y lograr tranquilizarse. ¿Sí? Listo, meditación, tranquilizarme y confianza en la vida. Ni siquiera en Dios, no, sino confianza en que digamos que cuando uno plantea, mire, desde la tranquilidad, le plantea a uno a la vida, vea, lo que yo quiero es vivir en Manizales. No sé cómo, pero yo quiero vivir en Manizales. ¿Sí? Y estar tranquilo. A partir de eso, bueno, yo sé, ¿saben qué me puse a hacer? Iba a un café que cuando eso estaba ¿cómo se llama? Un café que abrieron al frente de la Católica, que era una maravilla, se me olvida en este momento el nombre. Se me olvida el nombre. Bueno, era un café súper bonito. Entonces dije, yo quiero escribir un libro. Voy a ir a escribir un libro. Entonces tenía mucho tiempo libre y me puse a sentarme a escribir un libro. Entonces, no desde la superación personal, no, desde verdad, de verdad tener la posibilidad de gobernar las emociones, pero no por un acto de meramente decir, estoy positivo, sino aplicar una técnica que se tiene comprobado que permite estar tranquilo, listo. Y no recuerdo cuánto pasó, una semana, 15 días, y me llama César y me dice, David, renunció la persona que lideraba el grupo, hay una opción para entrar. Fin, fluyó. Miren, no ha sido una vez, ni dos, ni tres que me ha pasado en la vida. Cada vez que en mi vida he encontrado una dificultad relacionada con recursos, sea económico, sea conocimiento de gente. Por ejemplo, algunos de ustedes, no, yo quiero irme a Canadá, pero no tienen ni idea de cómo hacerlo. Si lo piensan desde la angustia, pues en mi experiencia uno no llega a ningún lado y lo que termina es enfermándose. Pero cuando uno se tranquiliza y deja que las cosas fluyan y se concentra es en dar, en hacer algo que le sirva a los demás, las cosas fluyen. Y no sé, ahora los escucho un poco porque no sé si suene como un cliché barato, pero es que de verdad que lo he comprobado, tanto lo que he investigado en mindfulness como mi propia experiencia. No sé si alguien ha vivido algo similar o todo lo contrario y los escucho. Pues qué pena hablar tanto. No. Digamos,
me pasó algo, pues justamente ahorita con el tema que te estaba contando que puede hacer de la movilidad, y fue que yo con esa movilidad venía peleando, mejor dicho, desde que me dijeron que se podía desde quinto semestre, yo empecé desde quinto semestre a tratar de irme. Entonces, pues como que justamente quinto me iba a dar para irme. Y yo ya estaba súper feliz y yo, no, marica, esto fue, o sea, Dios, me largo, qué felicidad. Cuando, bueno, ya tenía todos los papeles de aquí, ya nada más estaba esperando la carta de aceptación de la Universidad de España. Y yo, papi, mami, qué joda, mira que pues no me llega y pues tengo que ir a pedir la visa de estudiante. Y ellos, no, tranquila, que hay tiempo. Pues tiempo fue que ni miércoles me llegó la pinche carta de aceptación una semana antes de entrar, pero a la universidad de aquí. Y yo, no, ni miércoles, en una semana obviamente no me van a dar una visa, o sea, tengo que comprar tiquetes, qué putas. Entonces, obviamente pues me puse re triste y yo, no, ya no voy a hacer nada con mi vida. Y mis papás como, Laura, pinche exagerada. Entonces, bueno, normal, entré otra vez a la universidad, súper bien, súper todo. En sexto semestre volví a hacer la misma, a trabajar para irme de todo. Cuando resulta que en sexto llega y una amiga, no sé si la conoces, Pamela Montenegro, me dice, Sí. no, es que yo también me quiero ir. Y yo, ¿qué? Sí, es que yo me quiero ir, Laura, ¿por qué no empezamos a hacer todo juntas? Y yo, marica, de una, o sea, ya. Y empezamos a hacer todo, bueno, de todo, gracias a Dios nos resultó y nos fuimos juntas. Y una vez ya que estuve allá, que viví todo, vivimos la experiencia, todo, yo dije, marica, o sea, es increíble la vida, Dios, el hilo rojo, en lo que sea que cada uno piense, para no herir susceptibilidades, como literalmente nos guía. O sea, si nosotros nos dejamos, como que todo de verdad se nos va dando por el buen camino. Digamos, yo dije, si yo me hubiera ido sola, no, marica, me hubiera devuelto a los 3 meses. Pero con Pamela, como estar acompañado, uno dice, uff, marica, es un peso mucho, pues un peso que se quita de encima, uno tiene como alguien con quien estar, alguien que uno conoce. Entonces yo decía como increíble, no me resultó nada para que ahora me resulte todo, y además de todo con Pamela, o sea, puedo irme acompañada. Entonces, pues, de verdad que eso sí fue algo, pues yo sé que se escucha re bobo, pero personalmente, uy, fue algo que yo agradezco muchísimo que la vida me hubiera dado esa oportunidad, porque, pues, me entienden, como que no estuve sola. Entonces, digamos que esas han sido una de las cosas que yo he dicho como, uff, en serio, wow. Gracias, Laura. Sí me gustaría No, también perdón. escuchar a alguien que le pase lo contrario, pues, pues ojalá que no se sienten como, porque la idea no es como les dijera yo, ¿cómo se dice eso? Como ser predicador, ¿cierto? Una vez me dieron después de que terminé una charla, uy, usted parece un padre. Y yo, no, qué horror. No quiero parecer eso. Eh, Porque realmente me interesa que lo que se discuta en esta clase tenga un alcance tanto para quienes, por nuestra forma de ser, creamos que la vida tiene una, como les dijera yo, un sentido que se dirige hacia algo bueno. Me parece también que quienes consideren que la vida no tiene un sentido, que en la vida las cosas no salen como uno quiere, pues que también compartan su experiencia e incluso que nos ayuden a quienes de pronto estemos siendo demasiado idealistas. Pero no sé si se sientan cómodos expresando esa otra visión que pueda existir frente a la vida. ¿Están ahí? Como que no hay. Yo quiero decir como, yo me he querido ir muchas veces del país y he luchado muchas veces contra la corriente para irme, y todos los días he querido un país nuevo y un idioma nuevo y bueno. Y tuve la oportunidad también de vivir en Bogotá, conocer y salir allá. Y al llegar a Manizales, muchas veces uno no se da cuenta, pero uno vive muy bien y vive en un lugar muy bueno y con gente muy buena. Y de verdad que pues yo en Manizales he encontrado como una cierta paz, uno tiene todo cerquita, eh, la gente pues es increíble. Yo cuando recién llegué a Bogotá, y eso que pues sigue siendo Colombia y la gente es amable,
pero cuando recién llegué de Bogotá, llegué como a una tienda acá y dije que necesitaba un número de teléfono y pues la gente me lo buscó en el directorio, o sea, como que el servicio acá es increíble. Entonces, yo creo que en Colombia sí se puede crecer, se puede pues tener un modo de vida muy bueno. Ya depende de lo que cada uno quiera y lo que quiera pues hacer con su vida y sus proyectos, pero sí, tenemos muy idealizado como el extranjero Eso. Yo, y, o sea, tenemos muy idealizado el extranjero y no nos damos cuenta pues que en Colombia es muy bonito y se puede crecer y se puede ser, pues sí, lo que, lo que uno quiera. Ya era eso. Gracias, Mara. Sofía. yo quería mencionar algo de lo que dice Mara y es como el hecho de que aquí los que vivimos en Manizales, pues no sé, si no han tenido la oportunidad de salir del país o de la ciudad o algo así, pues como que siento que somos privilegiados. Diría que incluso como nosotros los que estudiamos en la Universidad Católica, también diría que somos personas privilegiadas, pues es una ciudad muy tranquila, como muy, sí, como que dice Mara que todo queda cerquita, o sea, es todo como muy sencillo. La verdad es que, como ella dice, idealizamos el extranjero y cuando salimos vemos que simplemente todo es diferente. Por lo menos a mí me pareció mucho más difícil vivir por fuera que vivir aquí, que pues además tenía el apoyo de mis papás, incluso si no estaba sola por fuera, pues todo era como más complicado, más masivo, más grande y solitario, no sé. Entonces, sí, eso de idealizarlo, pues yo diría que hay que vivir una experiencia para uno entender cómo qué es lo que tiene y, no sé, de pronto valorarlo un poquito más. Muchas gracias, Sofía. Quisiera de pronto que pudiéramos escuchar a Osvaldo porque, bueno, la discusión de hoy ha sido muy local, porque se dio así, ¿no? Pero Osvaldo, tú desde México y la ciudad donde vives, recuérdanos por favor dónde vives y qué piensas y sientes respecto a esta conversación de hoy. Claro, profe. Pues yo soy de Motul, Yucatán. Motul es una ciudad que, bueno, ciudad-pueblo, ahí todavía la controversia de qué es, que es, vamos a decir así, es tranquila en algunas fechas del año, porque acá en Yucatán hay una tradición de que en todos los 106 municipios que conforman el estado, en cada mes siempre hay una fiesta donde se adora al santo patrón de cada comunidad, que puede ser una virgen, puede ser un santo. Yucatán es un estado muy católico. Entonces, con respecto a la inseguridad, en Motul los meses de julio y agosto, digamos que son los más inseguros, por decirlo de alguna forma, porque en esas fechas llega una feria donde viene mucha gente de otros lados. Entonces la gente sale de sus casas, pueden haber muchos robos, etcétera. Pero sinceramente en el estado está catalogado como el más seguro de México. Estoy a 20 minutos de la ciudad de Mérida, que es la capital de Yucatán, que hasta hace poco tengo entendido que salió como la ciudad más segura del mundo. Eh, pero sinceramente las condiciones tanto económicas de México como las que hay políticamente ahora con el presidente en cuestión, la falta de apoyos a diversos sectores, ahora la crisis de mal manejo con la pandemia, se está previendo que tengamos una recesión el próximo año, que ha sido la más grande en el último siglo para México. La verdad es que sí he notado que muchas personas, así como pasa allá en Colombia, tienen idealizado el extranjero, de que están buscando terminar sus estudios para poder irse a otros lugares, salir de México. Y sí, México tiene muchas cosas bonitas, tiene zonas arqueológicas hermosas, paisajes, zonas, etcétera, gastronomía, pero eso no quita de que tener cosas buenas, no te exenta de tener cosas malas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, a un estudiante que está recién salido de la carrera, se le puede pagar, bueno, acá la medicina es diferente, estaba revisando, lo que para ustedes son 2 millones de pesos colombianos, acá en México son como 1,120 pesos, o sea, lo que a ustedes equivale es más o menos eso,
Y con 1.120 pesos la verdad es que no puedes ni rentar un apartamento para un mes prácticamente. Aquí Entonces, tampoco, tranquilo. sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, te piden en muchos trabajos que ya tener, no sé, experiencia de 2 años saliendo de la universidad y te piden unos requisitos gigantes para que te terminen pagando 2.500 pesos mensuales o catorcenales o quincenales, dependiendo del sistema que se maneje. Los 1.500 pesos mensuales son ¿cuántos dólares? Pensemos en dólares como para poder más. Claro, 2.500 son como unos, ¿qué serán? $200. No, menos. El dólar acá en México está en 20 pesos. Sí, unos $200 más o menos. 200 es lo que le pagan a un profesional normalmente al graduar, cuando está recién graduado. Es que depende de la empresa. Lo que pasa es que hay muchas empresas que sí valoran el trabajo del estudiante, o sea, la experiencia y el conocimiento, pero hay otras que no. Y muchas veces los estudiantes solo se quieren independizar o tener un ingreso que los pueda, pues, mantener a sí mismos por un poco tiempo para ganar experiencia, buscar otro trabajo, seguir mejorando poco a poco. Pero la verdad es que sí, muchas veces es muy infravalorado el trabajo que se realiza y sí, sí está un poco difícil la situación. Osvaldo, ¿y qué planes tienes tú? Sí, pues si no te incomoda compartirnos un poco. ¿Tú piensas irte a hacer un posgrado, quedarte a trabajar ahí en tu ciudad? ¿Qué piensas hacer? Pues, ahora un momentito, es para confirmar. Dale. Sí, perdón, son $100 más o menos lo que se paga. No, no 200, $100. Eh, Bajito. entonces, sí, sí es bajo. Entonces, en lo personal, sí me gustaría irme a algún otro lugar. De hecho, está en mis planes, pues, la movilidad estudiantil para poder conocer otros lugares. Ahora se dio virtual, que fue un gran beneficio para mí en lo personal. Sin embargo, también todavía puedo aspirar en los próximos años de mi carrera a una movilidad ya presencial. Estoy viendo algunos trámites para ver si se puede algún otro lugar, conocer un poco, ¿no? Para saber qué es lo que me gustaría, pero en lo personal, en el pueblo donde nací, la verdad es que me siento muy cómodo. Si llegara a conseguir un trabajo, acá no tendría ningún problema, porque sinceramente es un lugar muy tranquilo. Aquí está mi familia, aquí está la gente que quiero, me gusta el clima, todo. Y tengo la ventaja de que estoy cercano a Mérida, que es la capital de Yucatán y donde hay más fuentes de empleo. Estoy a 20 minutos. Ah, Y súper cerca. de hecho, mi universidad está en Mérida. Yo, de lunes a viernes, cuando hay clases presenciales, yo me quedo a vivir en Mérida, en casa de mi hermana, y los fines de semana me regreso para estar con mi familia. Entonces, también tengo la oportunidad de obtener un trabajo allá y viajar, o quedarme en esa misma casa. O sea, son muchas las posibilidades que tengo, pero en lo personal sí me gustaría quedarme acá en México, aunque tengo la experiencia de que muchos amigos ya han dicho de que apenas tengan el dinero se van a salir, porque la verdad sí hay momentos donde dices qué orgullo ser mexicano y otras rayos, soy mexicano. Entonces, Claro. pues sí, en lo personal yo sí quiero quedarme, pero también me gustaría recorrer algunas otras partes antes de poder tomar una decisión ya concreta. Pero la verdad es que sí estoy más enfocado en quedarme, realizar acá, tener algún trabajo estable y pues disfrutar. Porque si comparamos con otros estados de la República Mexicana, la verdad es que Yucatán es un lugar muy seguro. Sí, obviamente tiene sus cosas malas, pero por ejemplo, en los estados del norte, donde la inseguridad está muy, muy fuerte, hay zonas donde ya los narcotraficantes son los dueños, o sea, el gobierno está de adorno nada más. Pero, por ejemplo, en el norte las condiciones económicas son más grandes. En México el salario mínimo se divide en tres. En el norte se paga más, en el centro se paga más o menos y en el sur se paga menos y Yucatán está en el sur de México. Entonces, el salario mínimo son 110 pesos al día, más o menos, que son como $4 al día por una jornada de 8 horas laborales, el salario mínimo, mientras que, por ejemplo, creo que en el norte ya llega a 200 o 300 pesos mexicanos. O sea, vemos que sí es prácticamente el triple, ¿no?
Entonces, sí, de hecho igual tengo compañeros que han dicho que se quieren ir a las grandes urbes del norte para poder pues tener unos ingresos mayores y después regresar o si deciden quedarse, pero es cambiar la comodidad de estar seguro en Yucatán a pasar a un lugar un tanto inseguro como por ejemplo Monterrey o Tijuana, que están más cerca de Estados Unidos, por mejores condiciones económicas, pero pues como digo, es una cosa por otra. Muchas gracias, Osvaldo, por compartir tu experiencia. Fíjense que, y le agradezco también pues a Sara que abrió esta discusión, la ética en un sentido profundo tiene que ver también con la forma que le damos a la vida, ¿no? A la vida de cada uno. Ese, ese asunto que también es estético, ¿no? O sea, como poder, la ética como esa lucha por construir una vida bonita, una vida que tenga sentido en los términos de uno mismo, ¿no? Con mucha autonomía. Entonces, pues claro, respetando esas opciones individuales, pues sí se busca en el caso de la Universidad Católica que haya un sello de que esa forma bonita que le dan a la vida, ojalá sea para que sea una buena vida para ustedes, pero también para los demás, ¿no? Seguro las personas que son corruptas o narcotraficantes también quieren tener una vida bonita para ellos mismos, pero haciéndole muchas cosas muy feas a los demás sin caer en el moralismo, pues de que los malos son los narcotraficantes, porque hay temas más de fondo y es que si, por ejemplo, yo no, como les dijera, independiente de que una persona consuma o no drogas, un asunto como la legalización de las drogas podría contribuir mucho a mejorar las condiciones de la sociedad, o al menos eso me parece que demuestran casos como el de Uruguay o el de Holanda, ¿no? Que superan esa doble moral y dicen, la gente va a seguir consumiendo, pero si lo regulamos y si los acompañamos psicológicamente, pues se acaba la ilegalidad y todo lo que eso permite de creación de mafias y bueno, todos esos otros contextos. Entonces, muchas gracias, Osvaldo. No, creo que esta conversación pues seguirá en los momentos en los que se dé naturalmente hablar de este sentido de la vida en términos de qué están proyectando hacer ustedes con esa vida como publicistas, pero pues en general como personas, ¿no? Les agradezco mucho por compartir. Les propongo de todas maneras, si es necesario, que trabajemos otros puntos como más técnicos, más formales. Les compartí en la plataforma para que por favor revisen, no sé si ya revisaron en la unidad 1, les puse un archivo de Excel con las notas del corte 1, ¿sí? Les agradecería que por favor la revisen, si quieren tómense 5 minuticos eh, y la revisan para verificar que las notas que están allí correspondan con las que sacaron en el parcial y con la autoevaluación que ustedes me enviaron. ¿Les parece? Profe, ¿no puedes compartir pantalla acá con las notas? Es que estoy en el celular. ¿O te queda muy duro? No, sí, también puedo hacerlo. Entonces, dame un segundo. Aquí, pues, tengo las notas con... les puse los códigos, pues, para que no salgan como los nombres, porque me interesa como que cada quien esté muy concentrado en su propio proceso, no, no como en compararse con los demás. Denme un segundo mientras me carga. ¿Alcanzan a ver ahí el cuadrito de Excel? Sí, Sí. sí, Sí, profe. se ve. Listo. Entonces los voy a dejar ahí 5 minuticos, ya vuelvo para que revisen y verifiquen, ¿vale?
Bueno, a ver, ¿quién tiene alguna duda? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, si todas las notas están bien, sí les voy a pedir a quienes puedan entrar a la plataforma que por favor, Profe, ¿sí? yo tengo una duda. Sí, dime. Están las dos notas son de los dos exámenes, o son el ponderado, ahí está el ponderado de una y una. Están de los dos, están de los dos. ¿Sí me explico? O sea, Está bien. Porque es que me apareció una nota diferente en una de las dos. entonces revisemos en tu caso. ¿Quién es Santiago Montoya? Sí. Listo, dame un segundo, entonces verifico en tu caso y ya miro si hay otro más así. Listo, profe. Gracias. Mientras tanto, por favor, quienes puedan entrar en este momento a Moodle, ojalá sean la mayoría, entren en la unidad 1 al foro de socialización de notas, ¿sí? Y a excepción de Santiago, que estamos revisando este caso, los demás, por favor, escribir ahí de acuerdo, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que pues antes firmábamos las planillas, pero como estamos por lo virtual, la idea es que sea por este medio que indiquen pues que conocen las notas y que están de acuerdo, ¿vale? Santiago Montoya. Montoya Santiago. Ya. Uy, espérate. ¿Cuál? Ya vi lo que pasó, creo. Santiago, gracias por tu honestidad, porque de hecho, Sí, profe, en la otra me había sacado menos. En una sí, menos y en otra más. sí. Hablando de culturas, miren que de pronto desde lo tradicional, eh, se diría, pues desde la cultura dominante se diría, ay, tan bobo Santiago por bajarse la nota. Pero en una cultura como la japonesa que destaca tanto el honor, diríamos, eres un hombre honorable, Santiago, y eso vale más en esa cultura que la nota. Bueno, alguien me pregunta por acá si firmamos acuerdo y nos desconectamos. No, porfa, todavía no se desconecten. Vamos a hacer un ejercicio de corrección del parcial en parejas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ya voy a mirar en el foro cómo van. Foro. Santiago, entonces ya, porfa, ya lo corregí para que, porfa, de todas maneras nos indique. Bueno, ya está la mayoría. Listo. Listo, Entonces, ¿qué profe. vamos a hacer ahora? Esa corrección del parcial. Sí. ¿La corrección del parcial cuenta como nota? No. No, lo que quiero que miremos es que en pareja se comparen uno con otro las notas que tuvieron, ¿sí? Y que traten de aprender de ambos casos, o sea, del acierto del uno y del error del otro, mirar en qué se equivocaron, qué dudas tuvieron, porque ustedes pueden sacar 5, pero tener una pregunta que tenía muchas dudas. Entonces, la intención es que compartan en pareja, está en la carpeta en la unidad 1, sí. Compartan en parejas y entre ustedes mismos se ayuden a identificar en qué fallaron para ir así mejorando, ¿listo? Entonces, para eso les voy a dar 20 minuticos hasta las 10:30 y a las 10:30 volvemos a hacer plenaria, ya compartimos aprendizajes o dudas frente al parcial y ya cerramos ahí. Eh, Quería hoy hacer la clase corta, pues porque estamos en cierre de corte, pero también me parece valioso la discusión que salió y por eso le di lugar, ¿vale? Entonces, ya los envío a que trabajen. Estamos 27 personas, contándome a mi 26. O sea, voy a crear 13 salas para que queden en parejas. ¿Listo?
para que porfa le den a aceptar. Sara y Santiago, ¿me escuchan? Hola. Hola, chicos. Profe, ¿Cómo están? ¿cómo está, profe? Ah, bueno, voy a colocar la cámara. ¿Cómo vas? Profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, bien aquí socializando con Osvaldo. Más Osvaldo. Sí, profe, entonces le queríamos preguntar acerca de las, o sea, vamos a socializar las preguntas del examen, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, de pronto usted tiene la lista por ahí y como nos la puede compartir para tomar un pantallazo para así saber cómo en qué nos equivocamos. Ah, no, espérate, entonces ya les envío un mensaje para que sepan cómo entran, se me olvidó explicarles esa parte. Vale, Entonces voy a ir a profe. la sala general para explicarles, ¿vale? Por mensajito les voy a explicar. Vale, Perfecto. vale, profe. Está bien. Entonces, mientras nos quedamos aquí. Vale. Sara, hola, ¿me escuchas? Sí, pues Eh, rasgado, pero sí. bueno. Sara, tienes que darle a aceptar a la sala que te envié. Pues es que yo le di a aceptar, pero no sé qué pasó. Ya no te sale, pero ahí me sales como si no le hubieras dado todavía a aceptar.
también estoy en quinto. Hola, chicos. Profe, profe, vimos que llegó el mensaje, pero no quedó como registro. Entonces, o sea, no, de pronto un link o si miramos en la plataforma. Sí, es que solo salió el mensaje un momento, pero no dejó revisarlo. ¿No alcanzaron a leer? No, es que fue muy No, rápido. no, profe. Solo salió un mensaje como azul y Es, desapareció de repente. Listo, entonces voy a volver a llamarlos a todos a la sala general y les explico. Ya vuelvo. No, va, perfecto. va. Chicos, esperemos un momento que lleguen todos porque olvidé no darles la indicación de cómo pueden entrar a mirar los resultados del parcial, ¿vale? David, Allí, tenemos una pregunta. dime. ¿En dónde van a estar las notas de las presentaciones para el tercer corte o qué onda? Pues Ah, se sí. guardan todas para el tercer corte o qué. Todas las notas de exposiciones quedan para el tercer corte, sí. Ah, gracias, profe. ¿Vale? Gracias. De nada. Bueno, creo que ya estamos todos. A ver. Sí. Miren, claro, les envié el mensaje, pero no era consciente de que cuando les envía mensajes uno por ahí a las salas, el mensaje aparece y se desaparece, entonces no alcanzan a captar la indicación. Entonces, miren, entran en la unidad 1, cada quien. ¿Alguien me está escribiendo en el chat? Todos estamos siguiendo, profe, súper bien. Dale con toda. Chicos, ahí me da risa que me pregunten que en qué momento dije que que las exposiciones quedan para el tercer corte, chicos, desde el principio, miren. En generalidades, en acuerdo pedagógico, no deben firmar cosas sin leerlas, chicos, y si las leen, necesitan pulir la memoria. Bueno, todos yo también. Miren, este es el acuerdo pedagógico que fue socializado, Están las notas. Miren, las notas, ¿sí ven? Entonces en las notas sale en el primer corte los 2 ensayos del parcial y la autoevaluación. Segundo corte lo mismo, 2 ensayos de parcial, autoevaluación. Tercer corte, parcial escrito, autoevaluación y exposición. ¿Sí ven? Para quienes tenían dudas en ese aspecto. A ver, ¿qué me están Gracias, escribiendo? David. Con gusto. Ya. Entonces vamos ahora a la unidad 2 para que a la unidad 2, a la unidad 1 para que puedan ver la corrección del parcial. Entran en unidad 1, le dan clic a parcial. Estoy aquí entrando como estudiante. A ustedes, yo no sé por qué aquí no me lo muestra así como les debe salir a ustedes. A ustedes les sale el parcial en la parte derecha dice revisión. Si quiere de pronto alguien que quiera compartirnos para mostrarles cómo les debe aparecer a ustedes. Le dan clic en revisión y ahí les sale las notas, las preguntas que estuvieron mal y las que estuvieron bien. ¿Alguien quiere compartir pantalla? Yo comparto, no tengo problema. Gracias, Osvaldo.
Bueno, ¿me escuchan? ¿Ya se ve la pantalla? Sí, sí, te estamos viendo. Ok, perfecto. Aquí en unidad 1, primer parcial, y acá abajito sale revisión. Entonces le das Entonces, clic, dale clic ahí en sí, revisión. sí, y Eso. ya deja saber Gracias, cuál Osvaldo. es. De nada. Muchas gracias. La idea es que sí puedan hacer esto, ¿por qué? Porque me interesa que el parcial no quede como un formulario que llenaron y ya, sino que vuelvan a verlo, a interiorizar lo que respondieron ahí, a reflexionar en qué se equivocaron, en qué no, cómo pueden mejorar la comprensión de lectura para dentro pues para lo que queda del corte. Que a propósito, si quieres ya dejas de compartirnos, Osvaldo. Que a propósito, antes de enviarlos otra vez a sala, para que ahora sí puedan hacer el ejercicio teniendo ya la ruta, para que a partir del siguiente corte con la siguiente lectura, que es... Ay, no me gusta esto. Dentro de 8 días iniciaríamos segundo corte. El Visión y Acción estaba inicialmente programado para esta semana, pero va a cambiar para octubre. Ya les estaremos informando de la fecha y demás. A finales de octubre, si no estoy mal, o mediados. Ay, profe, una preguntita. Discúlpame, qué pena. Profe, ¿sabes si para este semestre de pronto, por obvio motivo, se va a hacer premios crema? Pues Premios al menos Crema, como la inscripción de piezas. premios Crema se hacen normalmente en Visión y Acción, ¿cierto? O sea, van Sí, pues Sí, el o viernes. en diciembre, por así decirlo. Al final termina con la Yo premiación. creo que sí, pero pues déjenme, yo confirmo. Yo creo que sí. Gracias. Vale. César había dicho que iban a ser separados, los premios Crema y el Visión Acción. Esperemos a ver, esperemos a ver. Cualquier cosa yo les voy informando, ¿no? O pues cualquiera otro de los profes. Entonces, miren, dentro de 8 días ya tenemos en septiembre 17 este otro texto. Entonces, la idea es que ustedes no simplemente echen a saco roto el parcial uno, sino que lo analicen eh, y cualquier duda que tengan me la planteen ahorita. Los voy a dejar 10, 15 minuticos. Sé que hemos estado corriendo hoy por la conversación y porque no les expliqué cómo podían entrar a revisar los parciales, ¿listo? Pero entonces los voy a volver a enviar a salas, revisan ese parcial y 10, 15 minuticos y compartimos dudas y aprendizajes a partir de esa revisión en parejas, ¿vale? No me acuerdo si, Vale. no me acuerdo si ya tengo el texto subido o no en plataforma. Si no, ahorita mismo lo subo, ¿vale? Y el otro también de paso. El de Marsan. Listo. Entonces ahorita miro El esto. de Marsa creo que ya está en plataforma. Sí, el de Barça ya está. Sí, ya está. El Ah, anterior, bueno. el de Mindfulness, el de la siguiente semana es el que todavía no está. Listo. Entonces yo al finalizar la clase lo subo. O mientras ustedes van trabajando, yo lo voy subiendo. Listo. Entonces los vuelvo a mandar ahora sí con la ruta a las salas, ¿vale? Para que le den a aceptar, please.
Efa, querida, un feliz cumpleaños para ti, un abrazo muy grande. Lástima pues estar por virtualidad para no poder de pronto compartir en este día para ti, aunque sea un ponquecito, pero en todo caso espero que te puedan partir la torta. Cuídate mucho.
Buenas, ¿cómo les fue? Profe, justamente acabó cuando estábamos en plena charla y todo bueno, todo bacano y no, la ¿En serio? cagada, ¿En serio? la cagada. Lo siento. Sí, igual estaba con la plática a gusto aquí con Benjamín. Qué pena, de verdad que es uno aprendiendo a calcular cuánto tiempo es correcto o no. Sorry. Sorry. Cuéntenme qué alcanzaron a conversar, es que ya casi se acaba la clase, por eso quería como de pronto si tenían alguna duda, algo que no haya quedado claro o algún aprendizaje que quieran compartir. Profe, solo tenía una pregunta. En la pregunta del parcial, justamente, si te acuerdas, había una que decía, la publicidad tiene que ser, ¿por quién tiene que ser regulada la publicidad para los niños o los menores? Por a las agencias, de los papás, de la ley, bueno, yo no sé qué carajo. Y yo puse que eso era la agencia, pero como que más mala que el culo. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Quieres, la tienes ahí de pronto en tu pantalla para que puedas compartirnos? Ah, carajo, no, qué pena, profe. Ya no. ¿Alguien tiene ahí a la mano en la pantalla el parcial para que pueda compartirnos y miramos esa pregunta, por favor? Ajá. Como que no. A ver, entro yo. Sino que a mí no me sale, bueno, es que me sale diferente. Yo tengo, profe, yo le comparto. Ah, gracias, Osvaldo. Ya está. Es la 3, si no me equivoco, en mi caso. Ética, deben regularse simplemente a través de medios legales. Son responsabilidad de los... ¿Cuál escogiste tú, Laura? Profe, yo puse, espérate, ya voy. Creo que puse la C. Simplemente a Sí, través la de verdad medios creo que legales. la sé. Y era la... Pues bueno, Laura. ¿Y qué aprendiste de la conversación, Laura? O sea, ¿por qué crees que esa no haya sido la respuesta correcta, la de los medios legales? Uy, profe, esa pregunta es como corchadorcita. Pues, no, digamos que yo pensaba que era como, pues sí, como dice ahí por medios legales, como que la ley era la que hacía que la agencia tuviera que seguir algunas normas. Entonces, por eso puse como no, pues seguramente la publicidad se rige por las leyes que tenga el Estado, bueno, lo que sea. Pero pues ya aprendí que es más la ética de la agencia como tal, entonces me gusta más. ¿Tú leíste este texto, el de Drumwright y Murphy? Ese era el de la ética y la ceguera moral o algo o eso. Sí, lo leí, profe. Uy, profe, ¿cómo así? Que esa pregunta yo me leí todo. Ah, bueno, no. No, lo digo porque digamos que en una de las claves, a partir de lo que tú nos compartes, están haciendo caritas felices. Siempre está el riesgo de que hagan caritas felices. En las capacitaciones dicen, es mejor que los bloqueen porque Y yo en un acto de fe digo, no, ellos se van a comportar de una manera muy responsable y madura con el uso de estas herramientas. No puedo pensar con ese fantasma ahí, bórrelo, por favor. No lo logro, gracias. Yo lo trato, pero me salta aquí el ojo. Fíjense que, o sea, el texto señalaba justamente que uno de los riesgos por los cuales la gente a veces no habla de lo ético, o si habla de lo ético, pero no hace nada frente a ello, es que considera o sea, como que se lava las manos tanto la agencia como el publicista y dice, no, allá la ley, ¿cierto? U otros también pensé que incluso se iban a ir más por la trampa de la de los padres, no sé si alguien también cayó ahí. Trampa porque son cosas que se suele pensar desde el sentido común, desde lo que se le ocurre al publicista por su propio pensamiento, más no de un análisis más profundo como el que nos muestra pues estos autores que plantea que el publicista debe ser responsable, no darle la espalda a estos asuntos, sino apropiarse también de ellos, ¿no? Entonces era eso, digamos que el texto permitía sacar esa inferencia. O sea, hay una herramienta muy útil, es que separen muy bien lo que ustedes piensan de lo que el texto dice.
que es un proceso que toma trabajo. Yo he visto que no solo en publicidad, créanme que, no sé, hace más de 10 años que la primera vez que hacía ejercicios de comprensión de lectura con estudiantes, y un estudiante me decía, pero ¿por qué, profe? Es que yo pienso tal. Y yo le decía, no, pero es que justamente la formación académica, ustedes vienen a una universidad, es para contrastar lo que ustedes creen que saben con lo que han investigado otros autores, y al final de su proceso formativo, ya cuando hagan un trabajo de grado, pueden plantear una opinión, pero informada, que critique lo que digan otros autores, pero habiéndolos leído, habiéndolos comprendido, ¿vale? No sé si eso te aclara un poco, Laura. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Y a nivel de este curso, pues recuerden que van a ver ustedes después ética, perdón, legislación publicitaria, ¿cierto? Hay unas cosas que son que las agencias deben cumplir porque la ley las obliga, pero hay otros asuntos que van más allá de la obligatoriedad. Esto lo vamos a profundizar también con el texto más adelante de, ¿cómo se llama este texto? El de García Marzá. ¿Alguien tiene? Pero es que no he podido ver quién tiene prendido el micrófono. Oh, Ahora, Esteban. Si quieres nos dejas de de compartir ya pantalla, Osvaldo. Perfecto, profe. Gracias. ¿Algún otro comentario, aprendizaje, queja o reclamo? Bueno, yo solo había comentado con Benjamín la pregunta número 5 que yo tuve mal, Si quieres la cual... nos compartes otra vez. Qué pena ponerte a compartir otra vez, pero... Sí, sí, no hay problema. Profe, yo descubrí que respondí, me equivoqué, fue en el orden de las preguntas en el segundo coso. Enseguida miramos entonces en tu caso, Santiago. Sí, en mi caso fue, según las competencias blandas son, la respuesta correcta era aún más importantes que las competencias técnicas para tener éxito profesional. Sin embargo, yo había colocado exactamente igual de importantes que las competencias técnicas, ya que en el texto pues se mencionaba que se supone que ninguna debería sobreponerse a las otras, ya que se deberían complementar, ¿no? Pero al final ya después entendí que sí, que es más importante las competencias técnicas para el éxito profesional, ya que había una oración específica que te decía que las competencias técnicas te van a ofrecer una entrevista de trabajo, pero las habilidades blandas son aquellas que te van a permitir mantenerlo y poder crecer como persona y también laboralmente, ¿no? Entonces creo que con eso ya en lo personal quedó completamente comprendido al final, que sí, al final sí resultan ser más importantes para conservar el empleo, mejorar como persona y así también desarrollar nuevas habilidades técnicas, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo. Fíjate que incluso a mí también me sorprendió mucho eso de ese artículo y como tú lo dices, lo plantea literalmente. Y también, a ver, hay diferentes estrategias para uno verificar si una respuesta es correcta o no. Una es mirar frases que literalmente contradigan alguna de las otras opciones y otra es ya más desde ese captar el sentido general del texto. El texto en diferentes partes pone porcentajes de las respuestas de los entrevistados en los que se ve que pesa muchísimo más lo blando que lo duro, que a mí me sorprende, uno puede pensar algo diferente, ¿cierto? Yo, pues si me lo preguntan a nivel personal, yo digo que debería ser 50 y 50, ¿cierto? Pero cuando estamos hablando de evaluaciones de comprensión de lectura, el ejercicio es qué dice el autor, ¿sí? A veces dicen, pero entonces uno no está pensando por sí mismo. Claro, o sea, la idea es que lleguen a pensar por ustedes mismos, pero insisto, siempre primero teniendo muy claro separar lo que usted piensa de lo que el autor piensa, para que demuestren que sí comprenden lo que leen del otro. Y también, aquí estamos leyendo textos, pero ustedes en el mundo publicitario van a tener también que leer personas. Las personas también se leen y va a ser muy importante que ustedes logren que después de escuchar a un cliente, realmente cuando ustedes digan en sus palabras lo que él dijo, no lo estén malinterpretando. Eso es un desafío muy grande y creo que es un arte que se desarrolla durante toda la vida. Gracias, Osvaldo. Santiago, ¿nos quieres compartir pantalla para mostrarnos lo que nos decía? Sí, profe, espérame un segundito.
Profe, no sé si ya esté viendo. Sí, pero entonces debes darle en revisión. Ah, listo. Pues vean, lo que pasó fue que me equivoqué, fue como en 2 o 3 preguntas, pero fue por el orden. A ver si te entiendo bien. Ah, me sacó. Por ejemplo, me equivoqué. Aquí me equivoqué en estas. No sé. En la 2. ¿Cómo así en el orden? ¿A qué te refieres? Pues porque aquí están en un diferente orden y no me acordé, profe. Y por ejemplo, en este me saqué menos que en el otro. No sé si eso me deja Claro, devolver. te entiendo. Pero mira otro aprendizaje ahí valioso para todos y todas, y no solo en clases, sino para su vida. Lean bien, lean la letra menuda, lo que les decía el acuerdo pedagógico. No firmen cosas sin saber, ¿sí? Porque entonces ustedes ahí asumieron, es el mismo parcial. Entonces, si ven, yo les decía, yo hago el parcial 2 veces para verificar que realmente leen las preguntas, que realmente tienen claros los conceptos y que no es simplemente un ejercicio mecánico o de memoria, ¿no? Entonces, ojo. No, porque por ejemplo en esta 8, yo sí sabía que era el proceso arduo, pero sin duda en el afán o algo, con lo que como dicen casi al principio del proceso, entonces di la que no era, tal vez. Claro, y en tu caso también hay que señalar que Santiago en ese momento tuvo una dificultad y tú llegaste tarde al parcial, ¿cierto? Sí, señor. De todas maneras, en esos casos yo te di la misma hora, o sea, no, insisto, la idea cuando tengamos los momentos de Sí, profe. parcial, que vamos a tener otros 2 parciales, es que lo hagamos con calma, sin afán, incluso si llegaron tarde, mediten un poquito, hacen mindfulness y después lo hacen y van a tener el mismo tiempo. Yo no tengo problema quedarme, ustedes han visto hasta las 11 o si toca más tiempo, no tengo problema. ¿Listo? Está bien, profe. Muy bien, chicos. Gracias, Santiago. ¿Alguien más quiere compartir algún aprendizaje, comentario, queja o reclamo? Profe, no, básicamente como recalcar que este tipo de ejercicios, por lo menos digamos, a mí me causan mucha curiosidad porque, por ejemplo, cuando pasamos con sociología y antropología con usted, ese tipo de fallas era algo por lo menos en los que yo me equivocaba. Y cuando nos equivocamos y hacemos este tipo de retroalimentación, nos dice, como no, mire, cabezón, tengo que ponerle pilas a esa letra chiquitica o tomarme las preguntas con calma. Porque uno a veces dice, no, no, eso yo ya me lo sé, yo leí, o con la explicación de los compañeros en clase ya tengo. Pero son ese tipo de cosas como tricky, como engañosas, que las que nos ponen a prueba. Y más que pues en una prueba, en un tipo de test, son cosas que nos hacen más perspicaces, digamos, en nuestro ejercicio. Por ejemplo, al estar investigando, por ejemplo, en una etapa de, yo qué sé, hacer una campaña, y uno se le puede pasar la letra chiquitica por no leer una explicación que más adelante dieron en el párrafo. O, por ejemplo, estadísticas, eso no le puede tomar la investigación, ¿no? Entonces, son cosas bien importantes que debemos tener en cuenta. Por lo menos a mí me ha gustado, aunque al principio no me gustó corregir eso. Sí, a mí personalmente a mí no me gusta llenar exámenes, ¿cierto? No me gusta, pero sí me he dado cuenta que son útiles para verificar tanto la comprensión de un texto como que el estudiante realmente lee las preguntas, ¿cierto? Con calma. Y creo que lo he reflexionado mucho y si bien en la vida real ustedes pocas veces se van a encontrar exámenes, pero en algunas veces se van a encontrar y son exámenes que tienen incidencia. No sé en el ámbito de la publicidad si esto ya se está dando, pero en otros ámbitos mucho más globalizados, como en el ámbito de las TIC, en los ámbitos de empresas de software. Mi hermano, que es ingeniero de sistemas, me cuenta que él, por ejemplo, estaba aplicando a una empresa de la India y el primer filtro que hacen son cuestionarios de este tipo. ¿Por qué? Porque se pueden presentar 1000 personas y ellos descartan a las 700 que les vaya mal en el examen y ya con esas otras 300 sí se concentran ya a mirar otro nivel de entrevista donde se indaga más por el tipo de persona que se es, pero estos cuestionarios sí sirven para filtrar en algunos casos. Y en otros casos, así no vayan a tener selecciones de personal de ese tipo ustedes en su medio, no sé si eso se vaya a dar, pero sí insisto, el desarrollar la atención, el estar en el presente, concentrado, leyendo, les va a servir mucho para comprender un brief, para comprender a un cliente, a su jefe, ¿no? Ustedes van a estar en ese triángulo entre cliente,
jefe o un cuadrado incluso con los públicos, ¿no? Gracias, Benjamín. Bueno, se nos agotó el tiempo. ¿Qué les digo yo? Simplemente señalar aquí en fallas. Voy a hacer alguna consulta a alguna persona. Juan Esteban Carmona, ¿está? No. Que tengo una falla de... ¿Qué otras fallas tengo? De Juan Camilo González tengo una falla. ¿Juan Camilo está? Profe, ¿cómo que fallas? Yo estoy en todas las clases. ¿Has venido a todas? Entonces puede ser Señor. que al llamarle no hayas estado. Aquí te la quito. Juan Simón, de ti tengo 2 fallas. Sí, profe, si quiere le mando entonces la excusa, ok. Se la adjunto. Envíame la excusa. De todas maneras, las fallas se registran, entiendo, así tengan la excusa. Sí tengan muy presente que máximo, o sea, no, creo que con 4 fallas pierden. O sea que Juan Simón, ojalá ya no falles más en lo posible. Listo. Laura Fernanda Melo, Sí, profe. de ti tengo 2 fallas de las primeras clases. ¿Es cierto? ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí, profe. Para que te pongas muy pilosa lo mismo, ya no más fallas. No más fallas. Natalia Vallejos, tengo... Ah, no, tú llegaste al final. No, perdón. No. Juan Camilo Cardona. Tavares, ¿no está? Ninguna falla. Y listo, chicos. Entonces ya con esto yo subo las notas. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden el texto sobre mindfulness y consumo. Ya está en la plataforma. Muchas gracias por su paciencia y cuídense mucho. Igualmente, Sí, profe, profe, muchas chao, gracias. gracias. Profe, gracias. Muy bien, gracias. Profe, buen fin de semana, que lo pasen muy bien. Lo mismo para ustedes. Gracias. Gracias, David. Chao. Chao.